Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis reunidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo la 13ª parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. En el mes de noviembre no tuvieron más remedio que buscar otro alojamiento. El gesto inquisitorial de la casera era lo de menos. Con él, al menos, se podía escribir un cuento como La Mujercita. El problema era el dinero. La inflación no perdonaba a nadie en aquellos tiempos. Kafka había traído poco dinero y lo habían gastado rápidamente. A pesar de llevar una existencia ascética, sin salir a los restaurantes ni expansiones parecidas. Afortunadamente, se bastaban a sí mismos. Aquí debemos tener en cuenta que la pensión del jubilado, Dr. Kafka, se había reducido a una miseria por culpa de la inflación. Él se empeñaba en vivir exclusivamente de ella, aunque no bastase para cubrir los gastos más elementales. Le repugnaba que le mandasen dinero de la cuenta bancaria familiar, pero en este punto no tuvo más remedio que asumir la cruda realidad. Y así, a pesar de que a Hermann Kafka le costase mantener a dicha pareja, ya había pronunciado terribles juicios sobre el concubinato y en particular con judías orientales como Dora. El dinero llegaba desde Praga, aunque siempre tarde y nunca era suficiente. Este último porque Frank prefería apretarse el cinturón a pedir lo que realmente ellos necesitaban. Al final, tras mucho buscar, encontraron un alojamiento barato en el número 13 Os pido perdón por mi pronunciación. En el número 13 de la Grunewaldstraße. Max Brod encontró a Frank muy satisfecho a pesar de la precariedad de la vivienda. Solo tenía ojos para su mujer Dora y lo demás parecía importarle bien poco. Lo encontré sumido en un idilio,
cuenta Brod. Por fin veía que mi amigo se hallaba en buena disposición de ánimo. No obstante, haberse agravado su estado físico. Pero, por lo pronto, no amenazaba peligro. Frank hablaba de los demonios que al fin lo habían dejado en libertad. Me he escabullido de ellos. Esta mudanza fue magnífica. Ahora me buscan, pero no me encuentran, por lo menos hasta el presente. Frank parecía redimido, parecía un hombre nuevo. Pero aquí debe tenerse en cuenta que ni Kafka, ni Dora, ni Brod podían llamarse a engaño. El hombre nuevo vivía bajo el peso de una terrible amenaza y tarde o temprano sería destruido sin piedad. En el relato La madriguera, recién terminado, se leía una frase cargada de significado. Vivo en lo más profundo de mi casa y entre tanto se aproxima sigilosamente el enemigo. Pocos días después, a finales del mes de diciembre, el hombre nuevo empezó a sufrir graves trastornos digestivos que sus padres, desde lejos, atribuyeron a presuntas negligencias de su mujer Dora. Altísima fiebre, total decaimiento y tos imparable. Ahora se pasaba los días temblando y tosiendo. La habitación se había abierto de par en par al invierno y Dora ya no sabía qué echar a la estufa. Era necesario llamar a un médico prestigioso, pero solo compareció un médico joven. Aparte de la fiebre, este no encontró motivos de preocupación. Lo mejor que podía hacer el paciente era quedarse en la cama y esperar. Y pidió 160 kronen por este consejo. Dora tuvo que ablandarle el corazón para que se fuera solamente con la mitad. En tan tristes circunstancias, Kafka escribió a Milena la última carta. Los viejos males han vuelto a encontrarme. Incluso aquí me han atacado y me han vencido un poco. Hay momentos en que todo me fatiga. Cada trazo del portaplumas. Todo lo que escribo me parece demasiado importante, fuera de proporción con mis fuerzas, y cuando añado cordiales saludos, ¿tendrán esos saludos realmente la fuerza necesaria para llegar hasta la ruidosa, violenta, gris y ciudadana calle L, donde yo y todo lo mío
ni siquiera podríamos respirar. Por tanto, no escribo. Espero tiempos mejores o tal vez peores. Por lo demás, estoy bien aquí, tiernamente protegido, hasta el colmo de las posibilidades terrenas. Del mundo solo me entero, y en verdad enérgicamente, a través del alza del costo de la vida. El día de Año Nuevo trataron de hacer bromas para levantarse el ánimo. Dora trataba de calentar la comida con unas velas. Se habían quedado sin carbón para la estufa, sin alcohol para la cocina y sin petróleo para la lámpara. Lo mejor era ver el lado cómico de dicha situación, porque los otros eran impropios de un día de fiesta. Ante tantas miserias, Kafka pensaba que debía renunciar a la lucha contra los precios y viajar con Dora a Erchelesen, donde la vida era más barata. Lamentablemente, también para eso faltaban el dinero y las fuerzas. Al final solo atinaron a trasladarse a una habitación un poco más barata. Dora tuvo que arrastrar las maletas y Kafka, envuelto en una manta, tosió y tembló durante todo el trayecto. No tenía ganas de ver a nadie. Solo quería meterse en la cama que Dora le había preparado. Le costaba aceptar que la situación era insostenible. Casi no podía andar. Y no quería que nadie le hablase de la necesidad de internarse en un sanatorio. Extremo que poco a poco Dora trataba de asumir. No quería que le pusieran entre la espada y la pared, entre la perspectiva de morir en esa nueva cama o confiarse a los médicos. Pero primero apareció su hermana Otla, luego más Brot, y casi pisándole los talones, el joven Robert Klopstock, un estudiante de medicina al que había conocido en Matliari. Al final se reclamó la presencia del tío Siegfried, que era médico rural en Trieste. Al comprobar que la temperatura de Frank no bajaba de 38,2 grados, el tío Siegfried cargó todo el peso de su autoridad para obligarle a reconocer que su estado era muy grave, siendo una locura que se quedase en esa gélida habitación. Dora le dio la razón al tío Siegfried y Franz Kafka tuvo que ceder.
Su comentario: es muy desagradable pensar que hay que perder la libertad precisamente en los pocos meses destinados a ella. A mediados del mes de marzo del año 1924, Kafka regresaba a la ciudad de Praga, acompañado por Robert Klopstock, que poco podía hacer para contrarrestar la pena que le había producido la despedida en la estación. Kafka echaba de menos a su mujer Dora, temía por ella y por sí mismo. Solo veía oscuridad y no los árboles que corrían del otro lado de la ventanilla del tren. Era inútil tratar de llamarle la atención sobre determinados aspectos del paisaje. No le interesaban. Como un derrotado, traspuso la puerta del hogar paterno y quedó a la espera de que los médicos emitieran un nuevo veredicto. Su único deseo era reencontrarse con Dora, pero por nada del mundo quería verla en Praga, en la casa de donde procedían todos los desastres. Por su parte, Brod tenía que ir a verle todos los días. «Vuelve mañana a esta misma hora», le ordenaba Kafka, sin ya quitarse de encima la impresión de que la vida se le iba de las manos. Ni se sabe de dónde sacó fuerzas para escribir Josefina, la cantora. A principios de abril, ya víctima de un dolor de garganta de pésimo pronóstico, fue al sanatorio Wiener Wald, que estaba a unos 70 kilómetros de la ciudad de Viena. Dora era nuevamente su ángel tutelar. En medio de ese desolado panorama de personas tuberculosas y médicos circunspectos, Kafka escribía a Klopstock: «Lo peor parece ser la laringe. De palabra no te enteras de nada concreto, porque al referirse a la tuberculosis, todo el mundo habla con la mirada fija, tímidamente, de forma evasiva, pero inflamación posterior, infiltración, no maligno, aún no se puede diagnosticar nada». Todo eso en combinación con unos dolores muy malignos es suficiente. Estaba seguro de que la tuberculosis se había apoderado de su laringe, pero nadie se lo confirmó, ni siquiera Dora, a quien los médicos confiaron toda la verdad. Ya el día 10 de abril, Brod anotaba en un papel: «Diagnóstico tuberculosis de la laringe. Día de la desgracia más horrible». Por su parte,
Llorando cuando Kafka no podía verla ni oírla, Dora consiguió dominar sus emociones, encubrir la verdad y darle ánimos para afrontar el porvenir inmediato. Kafka debía trasladarse a la clínica de Viena para que le aplicaran inyecciones de alcohol en la garganta. Quizá sería necesaria una operación. ¿Por qué? Kafka no obtuvo ninguna explicación científica. Solo pesaba 43 kilos, cuando Dora le ayudó a subir al coche descubierto que les llevaría a la ciudad de Viena. El viaje fue angustioso, con lluvia y fuerte vendaval. Dora hizo lo posible para proteger a Kafka con su cuerpo, pero fue inútil. Ambos llegaron empapados y casi muertos de frío. Bueno, amigas y amigos, continuamos. La clínica de Viena, regentada por el doctor Hayek, era muy deprimente. Kafka tendría que compartir su habitación con otro enfermo y no podría estar a solas consigo mismo o con su mujer Dora. Todas las gestiones que se hicieron para mejorar su situación fueron inútiles. El doctor Hayek no hacía caso. Un tal Werfel ha escrito para decirme que yo debería hacer algo por un tal Kafka. Sé quién es Kafka. Es el paciente de la número 13. Pero, ¿quién es Werfel? Como dijo Dora, allí moría alguien todas las noches. ¿Cómo podría levantar el ánimo de Frank en tan tristes circunstancias? Él no podía pasar por alto las evidencias y los sentimientos a ellas ligados. ¿Qué decir de ese hombre jovial que paseaba sin cesar con un tubo en la garganta? A Kafka le complacía el excelente apetito de ese hombre. Pero luego, al día siguiente, Kafka mostraba a Dora la cama vacía. El hombre alegre había muerto. Escribía Dora, Kafka no estaba trastornado, sino auténticamente furioso, como si no pudiese entender que un hombre tan alegre hubiese tenido que morir. Nunca olvidaré su sonrisa malévola e irónica, pero a la furia no podían faltarle las lágrimas. Cuando Dora no estaba presente, Kafka escribía a Brod: hoy he llorado varias veces sin motivo. Mi vecino murió esta noche. Le había impresionado la actitud fugitiva de los médicos y los enfermeros ante el moribundo. Solo el sacerdote se mantuvo junto a la cabecera del enfermo, a pie firme, hasta el final. Robert Klopstock estaba dispuesto a dejar sus estudios para acudir a Viena
y Kafka quería ahorrarle el espectáculo mediante ruegos epistolares de diverso calibre, tratando en todo momento de ocultar los aspectos más dramáticos de la situación. Robert, querido Robert, nada de actos violentos ni de viajes súbitos a Viena. Estoy mejor. El tratamiento del hospital me ha sentado bien, excepto en los detalles. No me duele mucho al tragar y hay menos ardor. Ninguna inyección hasta ahora. Solamente me han rociado la laringe con aceite de mentol. Pero Robert Klopstock se presentó en la clínica de Viena, dispuesto a ayudar a su amigo y también a Dora, cuyos nervios estaban a punto de estallar. Algunos años atrás, en Mateliari, cuando Kafka y el joven Klopstock yacían en el mismo sanatorio, había fraguado la voluntad de ayudarse en el porvenir, si la situación empeoraba. El joven estudiante de medicina había prometido al escritor que, si la situación lo imponía, no vacilaría en aliviar sus sufrimientos mediante la administración de grandes dosis de morfina. Ahora en Viena, la presencia de Robert Klopstock tenía un doble sentido. Por un lado, atenuaba el temor a una muerte dolorosa, interminablemente prolongada por los médicos, pero al mismo tiempo era una oscura señal de que el tiempo se agotaba a despecho de las ambigüedades que se inventaban para dejarle entrever alguna esperanza. Klopstock no se dejó intimidar por el doctor Hayek. Hubo una fuerte discusión. Werfel escribía a Brod. El profesor Hayek afirmó que la única posibilidad de salvación para Kafka es su permanencia en el hospital, pues allí tiene a mano todos los medicamentos y posibilidades curativas. Se ha negado a dejarlo ir, pero al final, tras algunas idas y venidas, Klopstock y Dora arrancaron a Kafka de las manos del doctor Hayek. A finales de abril lo trasladaron al sanatorio Kierlin en Klosterneuburg. Este sanatorio estaba dirigido por el doctor Hoffmann, un anciano achacoso que delegaba la mayor parte de sus funciones en un ayudante y que no parecía en condiciones de competir con su colega Hayek. Hoffmann era un hombre acabado. ¿Por qué llevaron a Kafka a ese sanatorio de Klosterneuburg? No por la ciencia del doctor Hoffmann, sino por la hermosa habitación que podía ofrecer a Frank. Ahora tenía Kafka una habitación para él solo. Dora y Klopstock
podían estar a su lado permanentemente. La ventana se abría a un bello paisaje y todo estaba lleno de luz y de flores. Es indudable que Klopstock ya no esperaba nada de la medicina. No podía llamarse a engaño respecto a la situación de su amigo y comprendió a tiempo que no se trataba de luchar por su curación, sino por ahorrarle la mayor cantidad posible de sufrimiento. Más que de curarle, Klopstock esto lo comprendió el joven estudiante de medicina. Tenía la obligación moral de ayudarle a morir y lo asumió con singular valentía, sin preocuparse por las críticas de quienes todavía pretendían confiar en la ciencia del doctor Hayek. Los hechos le dieron la razón a Klopstock. A principios del mes de mayo, pocos días después de la llegada a Kierlin, ante los dolores que Kafka sufría al toser, Dora tomó la iniciativa. Llamó a dos médicos de reconocido prestigio, el doctor Newman y el doctor Beck, y ambos llegaron a la misma conclusión: Kafka estaba perdido y solo tenía sentido administrarle analgésicos. El doctor Beck escribió a Felix Wells el día 3 de mayo: ayer fui llamado a Kierlin por la señorita Diman. El doctor Kafka sentía fuertes dolores en la laringe, sobre todo al toser. Cuando toma alimentos, los dolores aumentan a tal punto que le es casi imposible tragarlos. Pude comprobar que un proceso tuberculoso en la laringe interesa parte de la epiglotis. Frente a este descubrimiento, es imposible pensar en una intervención quirúrgica. Le apliqué una inyección de alcohol en el nervio laringeo superior. Hoy me volvió a llamar la señorita Diman para decirme que el efecto fue solo pasajero y que los dolores habían vuelto con la misma intensidad. Le aconsejé a la señorita Diman que lo llevara a Praga, ya que también el profesor Newman había calculado en unos 3 meses la duración de su vida. La señorita Diman rehusó hacerlo, pues cree que con ello el paciente se daría cuenta de la gravedad de su estado. Sería conveniente que usted revelara a los parientes de Kafka la gravedad de la situación. Me parece psicológicamente comprensible que la señorita Diman, dedicada con tanto sacrificio y tan conmovedoramente al enfermo, tenga la intención de convocar un consejo de especialistas en Kierlin. Debí, pues, ponerle en claro que el doctor Kafka tiene en tal estado sus pulmones y su laringe que ya no puede ayudarle ningún
especialista y solo es posible mitigar los dolores con pantopón o morfina. Esta era la verdad que Robert Klopstock no había querido revelar a Dora para no desmoralizarla por completo. El día 11 de mayo, Masbrod fue a Kierlin. Quería pasar el domingo con su amigo. Llegó en el momento oportuno, porque ese día la pequeña familia, Kafka, Dora y Robert, necesitaba distraerse con algo y en lo posible recibir palabras de aliento. ¿Qué había sucedido? Fran no tenía tan mal aspecto como Brod había imaginado. La habitación era muy luminosa y estaba llena de flores primorosamente cuidadas. Por la ventana entraba la primavera y Kafka, aunque hablase con dificultad, parecía perfectamente lúcido, aunque estuviese triste, como si acabara de recibir una mala noticia. También Dora tenía la mirada triste, algo raro en ella. Y Robert Klopstock trataba de reconducir la conversación hacia temas agradables. Dora le explicó a Brod lo sucedido cuando salieron un momento de la habitación. Frank quería casarse con ella, que lo deseaba de todo corazón, pero el proyecto acaba de naufragar. Brod no lograba entender y Dora le explicó que Frank había escrito una larga carta al señor Diman para pedirle la mano de su hija. En ella había confesado que su nombre no podía contarse entre los judíos practicantes. Más bien el señor Diman debía considerarle un judío penitente que ahora estaba dispuesto a volver a la fe de sus antepasados. Esta confesión había puesto en guardia al padre de Dora, ya de por sí bastante alarmado con las relaciones de su hija con ese escritor de 40 años. Por añadidura gravemente enfermo. Para saber a qué atenerse, el padre de Dora había explicado la situación a un rabino de confianza y le había mostrado la carta de Frank. El rabino, sin dar ninguna explicación, se limitó a mover la cabeza en sentido negativo. No, dijo, y nada más. Era un veredicto inapelable. La respuesta negativa acababa de llegar por correo y a Frank le parecía un mal presagio. Brod regresó a la habitación y trató de distraerle con la perspectiva de hacer en un futuro no lejano un viaje a Italia. Por lo demás, la editorial
Die Smyde no tardaría en enviar a Frank las galeradas de algunos cuentos, empezando por un artista del hambre y una mujercita. Las gestiones de Max habían sido muy eficaces, pero Kafka tenía que hacer considerables esfuerzos para sonreír. Cuando Dora y Klopstock salieron de la habitación, Brod se atrevió a preguntar a Kafka si de verdad había tenido el propósito de casarse con ella. Él asintió. Si hubiera conocido a Dora antes, Brod tomaba nota. Por primera vez, su amigo seguía las indicaciones de los médicos al pie de la letra, sin oponer ninguna resistencia. Gracias a Dora, quería vivir, y esta evidencia conmovió profundamente a Brod, porque era tarde. En presencia de Kafka, Dora no flaqueaba nunca. Hoy tenía la mirada triste, pero seguía haciendo bromas. Su angustia solo salía a relucir después cuando abandonaba la habitación. Mientras bajaban la escalinata de la entrada, Brod se enteró de que todas las noches una lechuza se aposentaba en la ventana de Frank. Miró a Dora, que ahora no ocultaba su terror, y pensó que, en efecto, ese era el pájaro de los muertos. Regresó a Praga sin poder quitárselo de la cabeza. El anciano doctor Hoffman dijo que el enfermo debía hablar lo menos posible. Kafka empezó a comunicarse mediante papelitos. En ellos quedaría constancia de las oscilaciones de su estado anímico, de sus preocupaciones inmediatas, de los detalles de su vida cotidiana. Si los fideos no hubiesen sido tan suaves, no habría podido comer nada. Todo, también la cerveza, me ardía. Por primera vez en muchos años, volvía a beber alcohol. Daba pequeños tragos de cerveza o de vino, y lo hacía con el deleite de un experto catador. Claro que no podía dar grandes tragos por el dolor, pero para él era un gran motivo de satisfacción que los demás pudieran hacer lo que a él le estaba vetado. Escribía en un papelito: es una dicha escanciar lo que al otro le causa, con toda seguridad y sinceramente, en todo momento, una alegría. El mismo amor a la vida despertaba intensamente al contemplar las flores, al olerlas, al dar indicaciones para que fuesen debidamente cuidadas.
Habría que cuidar las últimas flores allí abajo, para que no sufran cuando se las apretuje dentro del florero. ¿Cómo se podía hacer? Tal vez sea mejor usar bandejas. También podía identificarse con ellas. ¡Qué maravilla! Las lilas, aún muriendo, todavía beben, se emborrachan. En medio de sus indescriptibles sufrimientos, expresaba por todos los medios a su alcance ese amor a la vida que se le escapaba. Se emocionaba y casi reía al coger las manos de Dora en el agua de la palancana. Ese era su baño en familia. En rigor, solo su cuerpo estaba perdiendo la batalla. Nunca podría beber cerveza a grandes tragos. A veces ocultaba su desesperación para no herir a Dora ni al fidelísimo y puntual Robert Klopstock. Le dolía hacerle sufrir. ¿Hasta cuándo podré soportar que estéis soportando todo esto? Pero no siempre podía ocultar el lado cruel de la verdad. Miedo una y otra vez. Cuando no podía tragar nada, no había manera de alejar de su conciencia la perspectiva de un rápido desenlace. Mi actual ingestión de alimento es insuficiente para que se inicie una recuperación, escribía. Lo terrible es que no puedo tomar ni un vaso de agua. Un poco se sacia uno con el deseo. Dora tenía que ayudarle. Pon tu mano un minuto sobre mi frente para darme valor. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la 13ª parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Agradeceré vuestras visualizaciones completas y también vuestros likes, amigas y amigos, para ayudar a mi canal. Aquí abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, mañana jueves os traeré la 14ª parte. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.